un podcast de Cooperativa. Chile está perdiendo glaciares a una velocidad cada vez más acelerada. Los expertos advierten que sus efectos ya impactan directamente en, por ejemplo, la disponibilidad de agua, la biodiversidad y la resiliencia ambiental. Un reciente estudio evidenció que el ventisquero colgante Queulat perdió una superficie equivalente a 16 canchas de fútbol en menos de 2 décadas. Una señal concreta del deterioro ambiental que hoy enfrenta el territorio. Mi nombre es Jorge Lira y este es el Congreso Futuro. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cuál es el impacto más directo que hay en los ecosistemas, digamos, en general y en los que están ahí más qué sé yo, cercanos a los glaciares? ¿Qué implica el retroceso de un glaciar? Claro, mira, uno de los efectos más inmediatos y el que la gente más conoce es que efectivamente a la medida que el glaciar va retrocediendo, es agua que se va perdiendo, puede influir directamente sobre los niveles de los océanos, los mares, y eso finalmente termina afectando a otros ecosistemas de manera indirecta. De manera indirecta también nos afecta a nosotros. En algún minuto significa que tenemos también menos reservas de agua dulce disponibles a futuro. Y eso es un gran patrimonio en la actualidad. Ajá. Oye, ya, y eso, por ejemplo, está ¿dónde uno puede ver o en qué zona del planeta se está manifestando de manera más, qué sé yo, evidente? Porque me imagino que es como el alza de los niveles del mar, en fin. Claro, depende un poco del punto de vista en el que tú enfoques el estudio. Ajá. Si el estudio tú lo enfocas con respecto al retroceso de los glaciares, hay varios ejemplos de glaciares que han retrocedido muchísimo. Hay algunos en el Himalaya que también lo han hecho. Hay algunos ya en Europa, cerca de los Alpes suizos, que prácticamente han desaparecido. Entonces, ahí tú puedes ver efectivamente de manera visual el shock que significa haber vivido toda tu vida frente a un glaciar, ver cómo ha ido retrocediendo y después te encuentras con que está el suelo desnudo, digamos, donde antiguamente estaba ese glaciar. Entonces, y el otro enfoque, ¿no es cierto?, es ver cómo va aumentando el nivel del mar en aquellas zonas donde los glaciares están un poco más en contacto con los océanos, que es un poco lo que sucede con los fiordos que tenemos nosotros en la zona austral de Chile. Marine, ¿cuánto tiempo tiene un glaciar? ¿Qué edad tiene un glaciar? Hay algunos que tienen miles de años. Uh-huh. Entonces se está rompiendo además un equilibrio en los ecosistemas que ha tardado miles de años en formarse. Entonces, claro, verlos tan rápidamente retroceder, por supuesto que genera un impacto visual, porque nosotros estamos observando ese fenómeno. Ahora, eso no quiere decir que en eras anteriores del planeta no haya ocurrido. Sin embargo, tenemos que asumir la responsabilidad de lo que a nosotros nos compete con respecto al aceleramiento o la aceleración de algunos de estos fenómenos, incluido el que estamos hablando hoy día, que tiene que ver con el retroceso de los glaciares. Claro, porque en esta época es evidente que la influencia del ser humano es patente, mientras que en otras épocas tenía que ver con otros factores. Porque es así, ¿no? O sea, hay un factor, o hay factores particulares también dependiendo de las zonas del planeta, más allá de el calentamiento global y los efectos que eso provoca. Claro, lo que pasa es que si tú retrocedes un poco en eras geológicas anteriores, esto es un fenómeno que efectivamente ha ocurrido antes, ¿cierto? Y es un poco parte del fundamento que utilizan algunas personas para decir, bueno, en realidad esto no es algo claro, que sea responsabilidad nuestra, exactamente porque ha ocurrido en eras geológicas anteriores. Sin embargo, la última evidencia científica con respecto a lo que pasó, vamos a retroceder varios miles de años atrás, con el Holoceno medio, ¿no es cierto?, donde hay una extinción y mucho de eso se visualiza en esta película, no sé si la recuerdan, La Era del Hielo, ¿no es cierto?, uh-huh, donde se caricaturiza un poco la extinción del dodo, entre otras especies. Claro, efectivamente, ahí estamos frente a un fenómeno de cambio climático. Sin embargo, la evidencia científica actual dice que la extinción de la megafauna, que también ocurrió en ese momento, no puede ser atribuido solamente a las características climáticas que había en esa época, sino que también la expansión del Homo sapiens, que está ocurriendo de manera paralela en ese momento, tiene algo que ver con acelerar justamente
efectivamente este fenómeno. Por lo tanto, si hacemos un paralelo con respecto a eso y lo que estamos viviendo ahora, estaríamos viviendo un fenómeno similar, donde Claro. efectivamente el ser humano, dado la distinta distribución geográfica, básicamente ahora tenemos seres humanos en cualquier latitud del planeta, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahora tenemos una responsabilidad un poco mayor porque entendemos mucho mejor cómo el mundo funciona. Ujú. Estamos más conscientes de cómo efectivamente eso nos puede afectar y además tenemos las tecnologías suficientes para poder estudiar y poder hacer algo, poder mitigar de alguna manera. Hay algunas personas que dicen que ya incluso es muy tarde para eso, que básicamente vamos a tener que adaptarnos, digamos, pero en ese sentido yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros como Homo sapiens actuales es mucho más grande que estos Homo sapiens en los océanos medios, digamos, donde no había este entendimiento ni conocimiento del mundo y cómo funcionan los ecosistemas que ahora sí tenemos. Estamos conversando con María Inés Díaz, que es jefa de carrera de Ingeniería en Geomensura y Cartografía de la Universidad de Bernardo O'Higgins. Con ella hablamos de este retroceso de glaciares, de los glaciares que está ocurriendo en el mundo entero y que efectivamente genera un impacto directo en los ecosistemas ahí aledaños, incluidas las personas que muchas veces viven eso, sobre todo, por ejemplo, en estos, el otro día veíamos estos, el año pasado hablábamos de este tema específicamente respecto a algo que estaba ocurriendo en Europa, donde además el deshielo generaba unas aluviones Claro. que estaban arrasando con poblaciones completas, efectivamente en Suiza, si mal no recuerdo. Oye, María Inés, bueno, y en Chile en particular, me imagino que hay amenazas más como patentes que otras, ¿no? Claro, bueno, yo creo que efectivamente hay algunos que uno los visualiza de mejor manera porque corresponden a glaciares que justamente están en lugares que son turísticos. El Keulat es parte de una ruta turística, ¿no es cierto?, que uno puede hacer a través de la carretera austral. Por lo tanto, la gente que ha ido más de una vez ha podido ver efectivamente cómo ha ido ocurriendo el retroceso. Lo mismo ocurre con el glaciar que está en Laguna San Rafael. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de visualizarlo 2 veces y en el lapso de 10 años ver cómo ha ido retrocediendo, cómo retrocedió esta lengua, ¿no es cierto?, que era la que salía, igual es impactante. Sin embargo, también nos preocupan aquellos glaciares que tal vez no están en una ruta tan turística y por lo tanto no es tan fácil estudiarlos. Insisto, antiguamente no teníamos las tecnologías que tenemos ahora y poder ir a terreno, poder hacer mediciones y hacer un seguimiento, por supuesto que es complicado. La conectividad en el sur de Chile nosotros sabemos que no es buena y hay lugares donde simplemente uno tiene que cruzar al lado argentino para seguir camino por tierra si es que quiere hacerlo. Entonces, si eso está ocurriendo en lugares que son visibles, nos preocupa mucho el no saber o no tener tan claro lo que está ocurriendo, donde efectivamente este efecto no es tan visible y está siendo invisibilizado y por eso que utilizar técnicas como teledetección, ¿no es cierto?, hacer análisis con radares es súper importante para poder hacer un monitoreo. Uh-huh. Ahora, el monitoreo por sí solo debe ir acompañado también de algún sistema de legislación que nos ayude a oficializar de alguna manera ese monitoreo y poder tomar alguna decisión en el caso que eso sea posible. Para allá quería ir, porque claro, monitorear es simplemente como estar observando y detectar, pero ¿qué se hace para solucionar? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se protege un glaciar finalmente? Claro, ahí, bueno, tenemos, como ocurre también en otras áreas, lamentablemente podríamos hablar de vacíos legales. Un monitoreo sin alguna medida que lo acompañe para evitar de alguna manera, para los tomadores de decisiones, para que ese fenómeno no siga aumentando o podamos colaborar de alguna manera o entender, porque eso, como tú dices, el monitoreo te permite visualizar, pero también van etapas más complejas, comprender eso. Por ejemplo, puede ser que haya glaciares que en alguna zona esté aumentando, pero en otros sectores de la misma estructura glaciar esté aumentando. Finalmente, el efecto neto es que el glaciar retrocede. Entonces, hay mucho que tampoco nosotros entendemos con respecto a lo que está ocurriendo, donde el monitoreo es clave, pero junto con el monitoreo debe haber también alguna legislación que nos permita hacer uso de esos datos.
Y de esa manera la ciencia también colabora de manera más directa para los tomadores de decisiones y ver cómo eso, ojalá podamos mitigarlo de alguna manera y no nos siga afectando como sociedad. Claro, Chile es un país además que por su ubicación geográfica, digamos, y el extremo sur además, que es bien particularmente helado, efectivamente tiene bastante que decir en ese aspecto, ¿no? En materia de glaciares, ¿no? Claro, porque el monitorear y entender mejor el proceso también te permite a ti planificar de mejor manera. Las personas que son mucho más especialistas, llevan mucho más tiempo estudiando este fenómeno, hablan incluso del juego del fenómeno del hielo y el fuego, porque en la medida que un glaciar también va retrocediendo, se va generando si vamos al caso de Suiza, que estuvimos hablando hace unos minutos atrás, se genera este terreno y tú dices, bueno, ahora esto es un terreno que yo como ser humano podría ocupar, pero también va el efecto y cómo lo ocupo, y lo podría ocupar como yo quisiera. Tengo que analizar las características de ese suelo, cómo quedó, si es factible o no, si eventualmente es posible recuperarlo. Entonces, con información, con entendimiento del fenómeno, con voluntades del Estado, digamos, y también de las tomas de decisiones, puedo generar, insisto, una mejor planificación y que esa planificación también sea sostenible, vaya de la mano con analizando también otros factores que pueden estar ahí afectando a la zona y que nosotros no lo tengamos considerado. Puede ser multifactorial también. Hay imágenes aéreas que muestran justamente eso que tú describes de la Laguna San Rafael, que son realmente impresionantes respecto de cómo ha ido retrocediendo. Claro. Y a la velocidad que lo ha hecho y que llama bastante la atención porque efectivamente uno esperaría que se recuperara de alguna forma. Uno dice, pero si allá hace frío siempre. Pero bueno, para que vean que efectivamente los efectos del cambio climático, el calentamiento global, digamos, el mar que está más tibio, finalmente genera muchas veces ese tipo de impactos. Bueno, entonces, ahí, bueno, materia pendiente, aparte de usar la tecnología para monitorear, también para gestionar y para tomar decisiones en ese aspecto. María Inés Díaz es jefa de carrera de Ingeniería en Geomensura y Cartografía de la Universidad Bernardo Higgins, y con ella queríamos hablar de este tema tan urgente, interesante, que tiene que ver con el retroceso de los glaciares en un país que tiene muchísimos glaciares que podían borrar incluso fronteras. Correcto, hay hay límites incluso que dependen justamente de la disposición de estos hielos eternos, ¿no? Entonces, claro. Es súper importante. Mira, como mensaje, usemos la ciencia a favor de la sociedad, usemos estos datos para entender mejor los fenómenos y para poder tomar mejores decisiones a futuro respecto de cómo planificamos en armonía con nuestro ambiente. Tal cual. María Inés, muchas gracias. Gracias a ti. Que esté muy bien. Igualmente. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.